Estamos de regreso y me da mucho gusto saludar esta mañana en cabina. Estamos completamente en vivo en la cabina XCBA a la licenciada Ana María Ibarra Holguín. La licenciada es magistrada del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito y tiene una gran experiencia en materia judicial. Primero la saludo y luego comento algo con respecto a su vida. ¿Cómo está, licenciada Ana María Ibarra Holguín? Muy buenos días. Muy bien, Gerardo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar hoy aquí contigo y con tu auditorio. Al contrario, es un gusto tenerla. Déjeme decirle que durante más de 10 años la licenciada Ibarra fue secretaria proyectista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde elaboró diversas sentencias relevantes, entre las cuales destacan las relativas al derecho al uso recreativo de la marihuana, el derecho al aborto y el primer caso de derecho de responsabilidad civil donde se otorgó una sentencia millonaria a las víctimas. Cuenta con una formación académica avanzada en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, donde obtuvo los grados de maestría y doctorado que culminó con una tesis sobre la carga de la prueba en casos de discriminación indirecta. Esta experiencia la llevó a convertirse en directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte Suprema, institución que bajo su liderazgo se convirtió en un centro académico global, publicando más de 80 obras y realizando múltiples seminarios con participantes de todo el mundo. Bueno, pues actualmente, tras ganar un concurso de oposición, desempeña el cargo de magistrada del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Además, imparte las asignaturas de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Ella fue presidenta del 10º Tribunal Colegiado. Pues es un gran currículum, tiene una gran experiencia en materia judicial. Muchas gracias por la reseña. Sí, mi vocación está en la judicatura, como bien dijiste. Durante más de 10 años estuve en la Suprema Corte como proyectista, donde tuve la fortuna de impulsar proyectos, sentencias paradigmáticas, ¿no? Referiste a algunas, el caso del aborto, el caso de marihuana, el caso de Mayampalas. Realmente pues son mi orgullo profesional esos casos. ¿Qué opina Ana María Ibarra Holguín sobre la reforma judicial? ¿Fue buena para México? ¿Que le abre la oportunidad a abogados a pues abrirse a una oportunidad que seguramente buscaron, pero no se daban las condiciones, y esto le permitió, pues no sé, buscar la manera de tener un mejor poder judicial? Claro, la justicia en México no aguantaba más. Teníamos una justicia lenta, inaccesible, cara, lejana a la sociedad. Antes, yo soy participante, ¿no?, del Poder Judicial Federal, pero antes, ¿cómo llegábamos los jueces y magistrados a los cargos que tenemos? A través de concursos de oposición. Los concursos de oposición son exámenes, ¿no? Y esto tiene una cosa positiva en el sentido de que íbamos llegando a aquellos que teníamos ciertas habilidades técnicas, pero estas habilidades eran de memorización. Entonces, si se privilegiaba esta habilidad frente a otras, ¿no?, como pueden ser pues la argumentación, la conciliación, el ver más allá de lo que establece la ley y la jurisprudencia. Este sistema lo que generó entonces fue un sistema cerrado, elitista, lejano, que pues los que han pasado por el sistema judicial no me dejarán mentir, ¿no? Es un suplicio llevar un caso ante los tribunales para que cuando finalmente se decide, pues se decide en un lenguaje que no es ciudadano, que no es cercano. Las personas se quedan siempre con la duda de, bueno, ¿qué fue lo que resolvió el juez o la jueza? ¿Por qué tomó tanto tiempo? ¿Realmente se me hizo justicia? Esas demandas sociales se tradujeron en esta reforma judicial, que yo creo que sí era necesaria, sí necesitábamos una reforma de gran calado. Dos aspectos positivos que tenía antes el Poder Judicial, por ejemplo, que nos pueda compartir. Sí, es un cuerpo profesional de magistrados, magistradas, jueces y jueces, pero déjame te cuento algo, Gerardo. Solo 30% de las personas del Poder Judicial son mujeres, de las juezas, y solo 12% somos magistradas. Es decir, por cada 10 hombres habemos una magistrada o dos. Entonces la justicia era un lugar de hombres. Sí, muy profesional, sí, nos memorizamos todo,
pero lejano a la sociedad, insensible a las demandas sociales. Esa podría ser una, obviamente ya ahorita se han aperturado los espacios, pero era una desventaja esto, que tuvieran pocas mujeres nada más, ¿no? Yo creo que sí, porque las mujeres somos el 50% de la población en México, tenemos que estar en todos los lugares de toma de decisiones públicas, necesitamos recobrar el rostro femenino en la justicia. Claro que tenemos que estar ahí, impartiendo justicia, decidiendo con esta perspectiva de género los casos más sensibles para la sociedad. Y de verdad que es muy importante siempre la participación de la mujer, porque lo debo decir, no es ir en contra de mi género, pero son más profesionales, son más organizadas, son más honestas. Creo yo que siempre se involucran con mayor responsabilidad en las actividades y afortunadamente se están aperturando los espacios para las mujeres. ¿Qué opina Ana María Ibarra Holguín sobre aquellas mujeres que aspiran a una posición dentro del Poder Judicial, dentro del Poder Ejecutivo, Legislativo, pero que no están preparadas y solamente están ahí por compadrazgos, por amigazgos? ¿Qué opinan? Sí estamos preparadas. En el Poder Judicial, el 50% de las proyectistas, se le llama, son mujeres. ¿Quiénes son las proyectistas? Son quienes redactan las sentencias. El problema está en que si estas personas es nuestro equipo, son mujeres, ¿por qué ellas no llegan a ser titulares? ¿Por qué no llegan a ser juezas y magistradas? No llegan, no porque no estén preparadas, sino porque hay barreras, a veces difíciles de observar, que les impiden, que nos impiden llegar. Y a las mujeres se nos exige siempre doble. Las mujeres somos personas, humanos también, tenemos por supuesto defectos, carencias también, pero siempre tenemos que estar demostrando que los cargos que ocupamos no es, como señalabas, porque somos amiga de, novia de, sino porque es por nuestros propios méritos. Esto es una doble exigencia para nosotras. Ya fue difícil llegar, y cuando estamos ahí, se nos cuestiona, se nos pregunta, se demerita nuestra autoridad. Las personas, las mujeres que están ahí, llegaron por sus propios méritos, al igual que los hombres. Hay a veces en los sistemas dificultades o cosas que motivan que esté una persona y no otra, pero esto no es diferente con respecto a los hombres, más bien, por el contrario, se nos ha obstaculizado nuestro avance. Creo que es muy importante lo que acaba de señalar, porque para algunos hombres esta es la percepción a veces, ¿no? Y hay mujeres muy preparadas, ¿no? Y creo que ustedes se han abierto las puertas por su ejemplo, por su experiencia, por sus resultados, que es muy importante. Y esto rompe un poco con la forma de pensar de la sociedad, ¿no? Que algunos no le dan el mérito a la mujer cuando lo deberían de hacer, porque son mujeres comprometidas, ¿no? Aparte, también son madres de familia, y no es tan fácil sacar adelante una familia y una responsabilidad. La visión de Ana María Ibarra Holguín, debe de seguirse modernizando el Poder Judicial. Así es, este 1 de junio tendremos por primera vez las y los ciudadanos la oportunidad de elegir qué jueces queremos y qué jueces necesitamos. Es una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar, la democratización del Poder Judicial. Entonces, tenemos que preguntarnos esto: ¿a quiénes queremos ver ahí resolviendo nuestros casos más sentidos, nuestros casos de guardia y custodia, de cuando tenemos una disputa sobre la propiedad, una deuda, o cuando por alguna situación se nos acusa de un delito o somos víctimas de un delito? ¿A quiénes queremos que resuelvan estas problemáticas? Creo que es una oportunidad, como bien decías, Gerardo, para modernizar, para transformar, para renovar el Poder Judicial. Necesitamos recobrar la confianza de la ciudadanía, y esto pues solo lo lograremos con una visión de la justicia con equidad y sentido social. Efectivamente, estamos platicando con la licenciada Ana María Ibarra Holguín. Ella es magistrada del 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Platica sobre su visión del Poder Judicial.
Al regresar de la pausa platicamos sobre otros temas importantes donde ella ha tenido pues mucha participación, sobre pues estas sentencias en las que ha participado sobre el derecho al aborto, sobre el uso recreativo de la marihuana y otros temas. 8 de la mañana con 12 minutos. Soy Gerardo López Conde, volvemos. Estamos de regreso y seguimos platicando con la licenciada Ana María Ibarra Holguín. Ella es magistrada del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Hablamos de la reforma judicial, hablamos pues de los cambios que se avecinan con esta elección de quienes formarán parte del Poder Judicial. ¿Cuándo es la elección de los miembros del Poder Judicial? El 1 de junio, domingo 1 de junio. ¿Junio? Sí. ¿Cómo ve la licenciada con respecto a esta elección? Hay gente que dice es que va a ser muy confuso. ¿Cómo identificar las boletas? ¿Cómo ver la actividad de las personas cuando ya estén en época de búsqueda de estos cargos? ¿Cómo decirle a la sociedad que va a ser una elección fácil de llevar a cabo? Es una elección importante, muy importante, porque se juega el futuro de la justicia en México. Es verdad que serán muchos candidatos y candidatas, pero creo que está en los medios de comunicación, en las barras de abogados, en las facultades de Derecho, el deber de comunicar. Primero esto, la importancia de participar, porque se juega nada más y nada menos que el futuro de la justicia en nuestro país. Y luego, pues, el comunicar o presentar perfiles, ¿no? Será una oportunidad ciudadana para elegir qué jueces queremos y qué jueces necesitamos. El INE creo que ha hecho un trabajo tremendo, ¿no?, en poner a todos estos candidatos en un esquema fácil para el ciudadano. Yo lo veo como un sistema largo pero sencillo, ¿no? Largo porque son muchos candidatos, pero sencillo porque se podrá identificar por colores. Ministros, ministras color morado, magistrados creo que naranja, es decir, está lo más didáctico posible y se podrán seleccionar a la persona que te gusta y la colocas, su número, en una casilla. Eso es todo. Será largo. Sí, ya dependerá de los medios de comunicación darle difusión y promoción. Y el INE creo que ya empezó con una buena difusión, explicando pues los colores de las boletas, el sistema de cómo se va a trasladar el nombre del postulante a una casilla. Creo que se hizo lo más sencillo posible para una elección tan importante como esta, donde se va a renovar, ¿no?, la mitad del Poder Judicial Federal. ¿Qué opina Ana María Ibarra Holguín sobre el aborto? Creo que es una decisión que le corresponde a cada mujer, más allá de la moralidad, ¿no? Lo estoy hablando, opinando aquí como jurista, como jueza, más que como mamá de familia, que también soy. Creo que las decisiones, los motivos, las razones que llevan a una mujer a tomar esta decisión tan difícil como es practicarse un aborto, deben corresponderle solo a ella. Ni el Estado, ni la religión puede realmente valorar el peso, la necesidad de tomar esta decisión. Puede tratarse de una violación, puede tratarse de un caso de pobreza, de un caso donde una mujer ya tiene muchos hijos y no puede sostener a uno más. Es decir, son muchas, infinidad de razones las que podrían orillar a una mujer a tomar esta decisión. Pero mientras sea el Estado reprobando esta decisión tan interna y tan trascendente y las metan a la cárcel, a mí me parece que nos reduce a las mujeres, nos coloca en una desigualdad de situación frente a los hombres, porque no podemos elegir algo tan básico y tan trascendente como el destino de ser madres. No hay nada que transforme más la vida de una persona como el ser padre o madre. No sé si tú eres papá, pero esto es así. El futuro, la vida te cambia, y que te impongan ese destino, me parece pues que
que atenta contra nuestra dignidad, autonomía. Quienes están formando parte del Poder Judicial pues se ven inmersos en este tipo de temas y es importante siempre conocer la visión de quienes forman parte del mismo poder. ¿Qué opina sobre el bullying? Tuve la oportunidad de proyectar. Se ha visto mucho. La primera sentencia en la Suprema Corte que trató este tema. Ahí lo que resolvió la Suprema Corte fue que cuando hay un caso de bullying debe repararse el daño y debe repararse económicamente. Que las escuelas, y no solo las públicas, también las privadas, tienen el deber de prevenir, de vigilar, de dar seguimiento y de revertir esta situación de bullying. Y si no lo hacen, son responsables, y son responsables económicamente. Es decir, no es una cosa de niños. No es una cosa que debemos o podemos normalizar. El bullying es violencia y provoca consecuencias muy graves en nuestros infantes que tenemos que vigilar y castigar cuando las autoridades educativas públicas o privadas no realizan su trabajo. Uno deja a sus niños confiados, claro, ¿no? Confiados de que van a estar bien, que van a estar cuidados, y entonces este deber de cuidado se traslada a las autoridades educativas, a profesores, directivos. Tienen que poner mucha atención para prevenir y erradicar este problema. A favor del cese inmediato cuando se detecte que por parte de algún director o directora que está protegiendo a alguien que cometió bullying, se le cese. Pues habría que ver los casos en particular, los hechos que motivan o no el cesamiento, cuál es la responsabilidad de cada una de las partes, pero lo que sí quiero dejar muy claro es que sí puede ser reprendida la persona, y no solo penalmente. Yo siempre trato también de hablar de otras vías de solución de controversias, ¿no? No solo el castigo penal, la cárcel. Me parece, por ejemplo, que una reparación del daño económico para mitigar o paliar estas afectaciones también es muy importante, ¿no? La reparación del daño, al estilo Estados Unidos, ¿no? Que vemos en las películas todo el tiempo de, bueno, si hay un problema, un accidente, quien cometió esa negligencia debe pagar y pagar bien. ¿Y por qué es importante esto? Pues para disuadir las conductas, darles donde más le duele a los responsables, que es en el bolsillo. Sin duda. Oiga, licenciada, y con respecto al tema del consumo de la marihuana, ¿qué opina? Pues también fue una sentencia, ¿no? sentencia que elaboré en la Suprema Corte, que fue aprobada junto con otros compañeros en el equipo. Mira, respecto a la marihuana hay muchos mitos, como en muchas cosas. Los mitos se caen con evidencia. Se dice que la marihuana genera daños a la salud, que genera afectaciones a largo plazo. Pero yo te pregunto, ¿y el alcohol? Sí, también. ¿Y el tabaco? Lo que vimos es con evidencia científica que en realidad la marihuana sí genera daños, por supuesto. Es una sustancia que se fuma, genera daños en los pulmones. No es posible que los niños la consuman porque afecta su desarrollo mental, pero estamos hablando de adultos, ¿no? Genera daños al fumarla, pero no tan graves como el alcohol o el tabaco. Entonces, esta sentencia lo que intenta mostrar es que hay prácticas que sí son problemas de salud, pero que entonces los deberíamos tratar como problemas de salud y no como problemas de criminalidad. Tratar de disuadir el consumo, informar de sus efectos nocivos, es decir, cuestiones como hacemos en el caso del tabaco y el alcohol. Los accidentes que genera el alcohol son totalmente dispares, ¿no? En relación al consumo de marihuana. ¿A favor de la marihuana, del uso recreativo de la marihuana? A favor de las libertades. De las libertades. Con el cuidado y la supervisión correcta. Que decidamos nosotros. ¿En eso versó la sentencia? Cada uno en nuestro fuero interno. Es una sustancia recreativa. Si no afecta su consumo a otras personas, te va a afectar solo a ti. Entonces debes poder tomar esa decisión con todo el cuidado y conciencia social. Pero esta sentencia en la cual participó, ¿que permite a los jóvenes consumirla? No. ¿Para uso recreativo? ¿O cómo? Digo, lo comento para explicar al auditorio en qué consiste. Es muy importante la acotación y la pregunta. No es ley.
no hay ahora mismo la posibilidad de consumirla lúdicamente, indiscriminadamente. No es una autorización para los menores de 18 años. Lo que se resolvió en este caso y en otros casos que le siguieron ya son, nosotros decimos jurisprudencia, porque ya hay una decisión reiterada respecto a esta cuestión, es que no se debe prohibir este consumo porque hay formas alternativas de lograr los fines del Estado, de lograr la protección de la salud y la seguridad pública, y entonces que tendría que haber una regulación, que no la hay, ¿no? Donde se permitiera bajo ciertas condiciones consumirla, un poco similar a lo del tabaco o a lo del alcohol, pero hasta el momento no se ha legislado, no es posible realizar este consumo. Tienes que ir ante un juez, solicitar a la COFEPRIS que te autorice sembrarla para fines personales. No está permitida tampoco la comercialización. De acuerdo, muy importante aclararlo esto, sí, para gracias. Que la gente no se confunda. 8 de la mañana con 28 minutos, platicamos con Ana María Ibarra Holguín. Ella es magistrada del 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Terminamos con ella, a regresar de la pausa, terminamos de platicar con ella. Volvemos. Terminamos de platicar con Ana María Ibarra Holguín. Ella es magistrada del 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Magistrada, viene la elección. ¿Cómo debe ser el perfil de la gente? ¿Qué tipo de perfiles tiene que elegir? ¿Cómo tiene que documentarse, leer sobre las personas? ¿Qué es lo que tiene que ver para decir, pues voy a elegir o voy a votar por determinada persona? Gracias, excelente pregunta. Siempre se dice que el pueblo es ignorante, que el pueblo no sabe, que el pueblo no va a poder tomar esta decisión que tenemos enfrente el 1 de junio. Yo creo que sí sabe. Cuando nosotros elegimos, no sé, por ejemplo, nuestro líder religioso, a la persona que nos representa ahí en la Asociación de Padres y Madres de Familia, ¿a quién elegimos? Elegimos a alguien ético, confiable, empático, que nos escuche, que sepa mediar, ¿no? Resolver los problemas. Creo que cuando hablamos de jueces y juezas, hablamos un poco de lo mismo. Los jueces, las juezas resolvemos problemas. Ahí donde no llegan a un acuerdo, no llegaste a un acuerdo con tu esposa, hubo un divorcio, te peleaste con el vecino, traes un problema con el banco, en los conflictos entramos nosotros. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes queremos para resolver estos conflictos? Y yo creo que sí sabemos. Sí sabemos qué cualidades queremos en estas personas. Por supuesto que tengan habilidades técnicas, porque el derecho pues también es conocimiento y requiere de experiencia, pero no únicamente. Y eso es lo que estaba, yo creo, mal del anterior sistema. No solo habilidades técnicas, sino habilidades éticas, de honestidad y de carácter también. Y creo que también queremos una renovación. Queremos que la justicia se transforme, ¿no? Que pase de ser esta justicia, como comentábamos, tan tecnificada, tan elitista, tan cerrada, que solo la pueden entender unos cuantos, a una justicia de a de veras. ¿Por qué la gente tiene la percepción de que no será una elección tan copiosa? ¿Por qué la gente a veces tiene temor al saber que se van a elegir a quienes forman parte del Poder Judicial? Porque hubo muchas resistencias al cambio, muchas resistencias a esta reforma, a esta oportunidad de renovación. Claro que esta reforma afecta pues sobre todo a los integrantes actuales del Poder Judicial, porque no quisimos escuchar las demandas sociales, no quisimos transformarnos, y ante esta resistencia se genera esta reforma que para mí era necesaria, de gran calado, y ha habido también mucha desinformación, ¿no? Ya está aquí, ya es un hecho, y yo creo que lo tenemos que ver como una oportunidad de renovación y cambio, de buscar mejores perfiles, de meternos en serio a descubrir quiénes son estos postulantes, quién se está presentando ante mí para ser ministra, para ser ministro, juez o jueza,
Creo que ahí está la oportunidad de los medios de presentar perfiles y de nosotros como ciudadanos de ir a buscar estos perfiles. Hay quienes dicen que la reforma judicial es un agravio a los estudiosos de derecho. Hay quienes dicen que cómo es posible que mediante una tómbola se va a elegir a los idóneos al Poder Judicial. ¿Qué opina la experta? Gracias. Pues en realidad no fue así. Este sistema es más bien un sistema híbrido que combina habilidades técnicas con la voluntad ciudadana, que es la que se va a ver reflejada el 1 de junio. Fue un ejercicio democrático en el que participaron los 3 poderes del Estado, incluyendo el judicial, que abrieron a convocatoria la posibilidad de ser juez o jueza. Luego hubo una depuración técnica de perfiles, luego hubieron exámenes también, unas entrevistas que fueron técnicas. Entonces quien no sabía no pasó, no fue considerado como idóneo. Después de esa depuración técnica, para empatar el número de personas idóneas con las candidaturas posibles, o sea, no todas las personas que saben y conocen este tema del derecho podían ser candidatas simplemente porque somos muchos, ahí es donde entraron las tómbolas, para empatar el número de personas idóneas con candidaturas posibles. ¿Y qué más democrático que la suerte? Hay quienes dicen que a lo mejor van a jugar los apellidos, pues en el hándicap para tener mejores posiciones dentro del Poder Judicial. ¿Es así? ¿No es así? ¿Se va a tomar en cuenta por parte de la gente la experiencia? ¿Qué va a pesar más? Es una oportunidad, ¿no? También de acabar con el nepotismo o alianzas, porque es una oportunidad que se abre para todos y todas de ser jueces y juezas y para la ciudadanía de elegir, ¿no? Que no se elija esto por dedazo, por relaciones familiares o políticas. Vamos a ser nosotros quienes vamos a elegir. ¿Cómo elegir entonces? Veamos, busquemos los perfiles, veamos su trayectoria, quiénes son. Las personas postulantes van a estar en campaña, veamos cuál es su visión de la justicia, cuáles son también las entrevistas, estas entrevistas que te decía, son públicas, están en internet. Si tú quieres saber cómo rindió entrevista una persona que te interesa o tienes dudas porque quieres votar por él, puedes buscarla en internet y ver cómo respondió esas preguntas técnicas. Y esta reforma nos obliga a los juzgadores a presentarnos ante la sociedad, salir de nuestros escritorios, decirles, esta es Ana María Ibarra, ahí está mi sitio, pueden consultarlo, o esta es este magistrado, etcétera. Podemos acercarnos a esta información y el INE va a presentar una página que se llama Conóceles, donde van a estar todos los candidatos con su perfil para que ahí muy fácil podamos ir a ver quiénes son estos candidatos. Ana María Ibarra Holguín, magistrada, como mensaje final, ¿qué le dice a la gente? Y yo le pregunto, ¿vamos a tener un mejor México con este nuevo Poder Judicial? Está por verse. Pero ¿Qué está por verse? Sí, tenemos que aprovechar este 1 de junio como una oportunidad. Está en nuestras manos por primera vez esta decisión. No podemos dejarla pasar. Tenemos que elegir a los mejores perfiles de juzgadores, de juezas y jueces para pues construir una mejor justicia, ¿no? De nada va a haber servido tanto cambio, toda esta reforma, todo este proceso electoral si no tomamos decisiones informadas, libres, conscientes. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. ¿Algo más que desea agregar y decirle al auditorio de XCBA? Bueno, primero, gracias a ti por la invitación. Estoy acá en unas actividades académicas, precisamente pues informando sobre la importancia de la reforma judicial. Invitar, ¿no?, a reflexionar sobre estos temas, qué jueces queremos, qué jueces necesitamos. El 1 de junio se juega el futuro de la justicia en nuestro país. Pues muchas gracias por la visita a la magistrada Ana María Ibarra Holguín. Ella es magistrada del 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y gracias por pues darnos a conocer su visión sobre lo que es la reforma judicial y lo que va a implicar elegir a nuevos miembros del Poder Judicial. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Gerardo. Nosotros regresamos, escucha y ve
XCBA Noticias, primera emisión. Volvemos.